¿Cómo estamos? Espero muy bien. El día de hoy vemos lo que es las fracciones en su representación gráfica. Estimados estudiantes, nuevamente la mejor de las bienvenidas a esta su aula virtual. El reto más significativo en esta oportunidad no es simplemente concluir nuestra área de matemáticas, es tener en cuenta que todo lo que estamos viviendo es más complejo de lo que nos imaginamos, por lo que debemos aprender de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, trabajando juntos, trabajando unidos y considerando los recursos que tenemos, valorando también el privilegio de nuestras vidas, protegidos por nuestro niño Jesús de Praga, que nos ilumina el camino, el cual seguimos cada día, para conseguir lo que tan ansiado buscamos, la excelencia que distinga a nuestro quehacer diario. Revisemos nuestras normas de convivencia de nuestra aula virtual. Estimados estudiantes, con el objetivo de hacer las clases virtuales un espacio basado en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, es importante indicar ciertos lineamientos de autocuidado y excelente convivencia. En primer lugar, respetar la asistencia y puntualidad, es decir, ingresar al aula virtual por lo menos 5 minutos antes de la clase. Ingresar al aula virtual con cámara encendida y luego continuar según las indicaciones del docente. Sobre tu micrófono. Durante el desarrollo de la clase, tu micrófono debe estar en silencio. Sobre la realización de consultas. Realiza las consultas según las indicaciones del docente. Con respecto al trato, debe ser amable y respetuoso entre todos quienes participen en el momento de la clase. ¿Cuáles son los propósitos y evidencias de aprendizaje? La competencia que resolveremos resuelve el problema de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades que intervienen son: comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, identifica en una figura geométrica dividida en partes iguales la representación de una fracción, representa gráficamente una fracción en una figura geométrica, identifica en una gráfica la representación de una fracción, representa gráficamente una fracción en una figura, crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia mundial del coronavirus desde su entorno. Aquí una forma representativa de gráficas divididas que representan una fracción determinada. También debemos mirar cómo será tu evaluación. Estimado estudiante, como de tu conocimiento, la evaluación es permanente, pero también tendremos en cuenta todo lo que tiene que ver con el logro de la competencia durante el proceso de tu aprendizaje. La competencia que en esta vez estamos trabajando resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y esto sería lo que tú tendrías que tener muy en cuenta. Estarás en inicio si identificas incorrectamente en una gráfica la representación de una fracción. Si representas incorrectamente la gráfica de una fracción en una figura. Estarás en proceso si identificas en una gráfica algunas veces la representación de una fracción o representas gráficamente algunas veces una fracción en una figura. Estarás logrado si identificas en una gráfica correctamente la representación de una fracción o representas gráficamente en una forma correcta una fracción en una figura. Serás destacado si creas, propones e identificas en una gráfica correctamente la representación de una fracción, o también creas, propones y representas gráficamente en una forma correcta una fracción en una figura. Muy bien, vamos a nuestro tema de hoy y lo hacemos mediante una situación problemática. Se presenta lo siguiente: en la elaboración de un graffiti
Tardaron 19 días en elaborarlo. Sin embargo, a los 5 días estaba delineado y totalmente definido. 11 días después, el grafiti ya estaba pintado. Los días restantes se corrigieron detalles y mejoraron la presentación final. ¿Qué podemos deducir de esta situación? De la situación presentada podemos deducir lo siguiente: que el trabajo les tomó 19 días, acorde con la situación que se presenta, que el delineado duró 5 días, el pintado 11 días y el acabado 3 días. Como te das cuenta, está dividido aquí los tres procesos que se desarrollaron en la elaboración de este gráfico, en el tiempo que se dio a conocer, ¿no? Podemos escribir de todo esto una fracción para expresar cada etapa del trabajo del artista. Y esto sería de la siguiente manera. El delineado les tomó 5 días de los 19 del total. Entonces estamos construyendo aquí una fracción 5 19avos. El pintado les tomó 11 de los 19 días del total, 11 19avos, que representa su fracción. Y el acabado le tomó 3 de 19 días del total, es decir, 3 19avos. Como te das cuenta, cada proceso o cada actividad de todo el trabajo se la hemos representado en una fracción. Toma en cuenta de que en cada caso se aplicó. La fracción será equivalente al número de días en cada etapa sobre el número total de días, ¿no es cierto? El número de días de cada etapa es, en este caso, 5, 11 y 3, como se representa aquí, ¿no? Y 19, que vendría a ser el número total de días empleados para la elaboración de ese gráfico. También podemos expresar la fracción gráficamente de la siguiente manera, como es el tema que en este caso estamos desarrollando. Y sería así. Tenemos un rectángulo, en donde este rectángulo lo hemos dividido exactamente en 19 partes. Cada parte nos estará representando un día, por lo tanto tendré que representar los 19 días. En la parte de abajo tengo, por ejemplo, los 5 días que se emplearon para el delineado, los 11 días para el pintado y los 3 días para el acabado. Entonces, el total sería los 19 días empleados. Recuerda que una fracción representa la relación entre las partes y el total de partes en que se ha dividido un todo. Veamos algunos ejemplos. Dice, expresa con una fracción la parte pintada de la siguiente figura. Nos dan esta figura, un rectángulo dividido en varias partes y 2 partes coloreadas. ¿Cómo resolvemos esto? Notamos que el total de partes es 6. 2 de ellas están pintadas y las representamos así. Partes pintadas, 2, total de partes, 6. Ten mucho cuidado. En el ejemplo anterior, las partes en que están divididas deben ser del mismo tamaño o iguales. Esto siempre se debe cumplir. No olvidemos que cuando hacemos una división, cuando ya estamos en fracciones representativas, cada división tiene que ser exactamente igual. Si no son iguales, no estamos haciendo una representación gráfica correcta. Segundo caso. Nos dice, divide y colorea la siguiente figura según la fracción que se indica. Y nos dan esta figura, ¿no? Nos piden que hagamos la división de 5 octavos. Y que esos 5 octavos pintemos y coloreemos. Como tú puedes observar aquí, este rectángulo, ¿en cuántas partes tendría que dividirlo? ¿Qué me indica el denominador y qué me indica el numerador? Entonces,
claramente sabemos que el denominador, en este caso 8, tengo que dividirlo el total en 8 partes. Y el 5, que vendría a ser el numerador, me está dando a indicar qué es lo que tengo que pintar o colorear. ¿Ok? En principio, entonces, debemos dividir la figura en 8 partes, como se indica aquí. Partes iguales, ¿no? Y luego pintar 5 de ellas, como se indicó anteriormente. Pero no solamente es una forma rectangular la cual vamos a hacer la división. Podríamos hacerla de otras formas, pero siempre respetando que sean iguales, como es este caso. Fíjense aquí, se presentan 3 formas de división. En la primera, en forma rectangular vertical. En la segunda, una combinación de horizontal con vertical. Y en la tercera, prácticamente cuadrados divididos por, en este caso, triángulos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, cada uno de ellos está representando 5 opciones de pintado, ¿ok? Y ahí tendríamos la solución de estas 3 formas distintas, ¿no? Como verás, hay varias formas de dividir un todo en partes. La única condición es que todas las partes sean iguales. Esto siempre tienes que recordar. Vamos al ejemplo 3. De los 28 estudiantes en un aula de quinto grado, los 5/14 son niñas, indica la cantidad de niños y niñas que hay. ¿Qué podemos resolver aquí? Si nos dicen que los 5/14 son niñas, debemos dividir entonces 28 entre 14 y multiplicar el resultado por 5. Como lo vemos aquí, 28 entre 14, ¿qué me da? 2. Entonces, 2 por 5 será igual a 10. Luego, entonces, hay 10 niñas. Por lo tanto, yo puedo determinar el número de niños, simplemente restando el total, que es 28, menos lo que hay de 10 niños. El total tendré 18 niños, ¿no? Entonces, por lo que tendremos 10 niñas y 18 niños. También hay una forma práctica, ¿no?, en la cual podemos deducir todo esto, y sería la siguiente. Para hallar la fracción de un determinado número, simplemente multiplícalo por la fracción. De esta manera. 28, que sería el total, lo multiplico por los 5/14 que representan las niñas. Entonces tendré 28 por 5 sobre 14, que sería 140 sobre 14 igual 10. Y es lo mismo que allí en lo anterior, ¿no es cierto? Luego los 5/14 de 28 es 10. Y ya también nuevamente puedo hacer la resta, como dice aquí, para hallar el número de niñas. En el caso 4, nos piden que expresemos con una fracción la parte pintada de la figura, ¿no? Y nos dan esta figura. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que la figura se ha dividido en 16 partes iguales, de las cuales 9 están pintadas. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Ante esto debemos recordar que una fracción representa la relación entre un número de partes con respecto al total de partes, ¿no? Entonces, la fracción de la parte pintada va a ser igual a las partes pintadas entre el total de partes, es decir, 9 sobre 16, lo que hemos venido recordando desde los casos anteriores. Concluimos entonces que una fracción representa la relación entre las partes y el total de partes en que se ha dividido un todo. Que las fracciones en forma gráfica se pueden representar en varias formas. La única condición es que todas las partes sean iguales. En forma práctica, para hallar la fracción de un determinado número, simplemente multiplícalo por la fracción. Bien, estimados estudiantes, ahora nos toca a nosotros resolver el siguiente problema en nuestro cuaderno. Y en cualquier momento, ¿ok? Muy bien, estimados estudiantes, te agradezco por tu atención, espero tu participación en la próxima reunión y recuerda, tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, ¿ok?